bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy un programa de lujo con un invitado muy especial que se va a referir a qué tenemos que hacer antes de viajar. Nos tenemos que vacunar, tenemos que consultar a un médico especialista en el viajero. Es el doctor Pablo Elmacián. Él es médico infectólogo y especialista en medicina del viajero. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto como siempre acompañarlos. Muchas gracias. Pablo, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Viste que ya se vienen las vacaciones, todos empezamos a preparar a dónde podemos llegar a ir. ¿Cuándo tenemos que consultar a un médico especialista en medicina del viajero? Lo ideal es hacer una consulta con cierta anticipación porque una de las medidas que nosotros evaluamos, consideramos y recomendamos son las vacunas. Y hay algunas de ellas que tienen varias dosis para aplicar, algún esquema, y en algunos casos también hasta podemos pedir un análisis de sangre anteriormente a decidir la vacunación. Entonces todo eso lleva cierto tiempo, entonces podemos decir que el tiempo ideal sería 4 a 6 semanas antes de la concreción del viaje. Eso sería lo ideal, pero si no hay tiempo para hacerlo con esa antelación, sí, la recomendación es hacer la consulta de cualquier manera. Exacto. En algún momento previo al viaje. A veces no se consigue un médico especialista en medicina del viajero. Otra opción es consultar a un infectólogo que también tiene mucha relación con esta temática y es una buena alternativa también. Perfecto. Y hablaste de las vacunas y yo estoy preocupada porque viste que están resurgiendo enfermedades que creíamos olvidadas. Por ejemplo, un lugar que nunca pensábamos que iba a aparecer, polio en Nueva York, por ejemplo. Después fiebre amarilla, sarampión. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? En relación a las vacunas y pensando en los viajes, lo que esquemáticamente nos sirve mucho y también para transmitirlo a los viajeros es organizarlas en 3 grandes grupos. A ver. Porque primero es lo básico, ¿no? Cuando uno va a viajar no tiene que dejar de considerar las vacunas que son habituales o de calendario. Y la consulta previa al viaje es una buena oportunidad para chequear si, por ejemplo, vacunas como la antitetánica o la antigripal, las de neumonía, que tan frecuentemente uno las indica, están al día y las personas la tienen, ¿no? Entonces es una buena oportunidad como para actualizar esas vacunas. También ahí está incluida la vacuna triple viral, por esto que mencionás de los brotes de sarampión. Y luego podemos pasar entonces al segundo grupo de las vacunas, que son las especialmente relacionadas con el destino que se visitan, que si no uno no las consideraría. Perfecto. Hablaste recién, por ejemplo, de Nueva York, un destino que uno nunca se le hubiera ocurrido pensar en la vacuna de poliomielitis. Exactamente. Pero bueno, hoy en día los adultos, aunque tengan un esquema completo de vacunación de poliomielitis en la infancia, y aunque se sepa que la vacuna probablemente proteja de por vida, cuando se visitan destinos con circulación del virus y ya hayan pasado más de 10 años de la última dosis, se recomienda hacer un refuerzo, por ejemplo. Entonces es una vacuna que es específicamente por ese destino. Otros lugares que tienen polio y que a veces son visitados por los turistas, se incluye Israel, se incluye Egipto. Entonces son vacunas como para tener en cuenta por esos destinos. Otras de estas especiales... Perdóname un cachitito. Esto de la polio es muy importante porque esto motiva que también a partir del 1 de octubre y hasta el 13 de noviembre, acá está la campaña de darse una dosis adicional de la triple viral y de la polio. Sobre todo en los chicos entre los 13 meses y los 4 años. Y esto es muy importante porque vos te referías a los adultos, yo hago un pequeño comentario pediátrico y lamentablemente esta campaña de vacunación está haciendo con muy bajas coberturas, entonces es muy importante que preparándose para el viaje, pero aparte, porque es importante para que no resurjan estas enfermedades, es ponerse en esta campaña de vacunación. Exactamente, seguir las recomendaciones. Son dosis adicionales que Exacto. Cada tantos años, aproximadamente 4 o 5 años, se dan porque inclusive en este contexto nosotros tuvimos el impacto de la pandemia que hizo que muchas personas dejen de vacunarse y se han perdido dosis, entonces es muy importante cumplir con esa recomendación. Por eso porque a veces, no sé si te pasa, Pablo, vos que sos especialista en medicina del viajero, vos estás en una fiesta y alguien se te acerca, así cree que el destino y te dice, mira, me voy a Brasil, a mí me tengo que vacunar para fiebre amarilla. No es una consulta así de pasillo, ¿verdad, Pablo? Sí, exacto. Primero porque bueno, son varias cosas para considerar. Ya hablando del tema de vacunas, mencionamos estas de las habituales, las especiales. También está la vacuna, por ejemplo, de fiebre tifoidea para los que van a destinos donde el acceso a agua alimento no es seguro, hay riesgo de gastroenteritis por agua que justamente uno no va a tener acceso a agua cerrada, embotellada.
destinos como países del sudeste asiático, de Medio Oriente o mismo Sudamérica, ese es el turismo aventura. Esas cuestiones es importante tenerlo en cuenta porque protege la infección por la bacteria Salmonella que puede producir esta enfermedad. Y también otra vacuna de estas especiales que para los que hacen turismo con destinos a zonas donde bueno, hay mucho contacto con la naturaleza, animales, perros, pero también monos. Muchos lugares en Centroamérica hay reservas, parques naturales en el sudeste asiático, y el mono no es que sea agresivo por naturaleza, pero arrebata todo lo que uno tiene. Entonces en esa maniobra de querer sacar el teléfono celular, un alimento, puede generar una herida. Y entonces así como cuando uno tiene una herida por un perro de la calle y se escapa, hay que vacunar para la rabia, de la misma forma, frente a un accidente con un mono, hay que vacunar para la rabia. Por eso es importante la consulta al especialista, porque tal vez uno va a lugares exóticos en los cuales no está tan disponible la vacuna antirrábica y uno tiene estos accidentes y es preferible tal vez ir vacunado desde acá. Claro, porque si uno accede a darse simplemente 2 dosis de vacuna de manera anticipada con 7 días de intervalo, tiene 2 ventajas. La primera es que esa protección anticipada no se pierde nunca. Si yo tengo un accidente en el viaje que voy a hacer o dentro de 5 años, esa protección de base me queda. Y la segunda ventaja es que si surge en algún momento un accidente, solamente me tengo que dar 2 dosis adicionales de vacuna en vez de hacer 5 inyecciones, que es lo que tendría que hacer si no tengo vacunación. Y aparte me da tiempo hasta conseguir un centro que me pueda vacunar. Totalmente. Y todo lo demás. Es como que tengo una cierta tranquilidad. Totalmente. Y después están las vacunas que son obligatorias. Bueno, con COVID ahora el control está relajándose y cada vez son menos los países que siguen controlando. Pero igualmente todavía hay que poner al día la vacuna. No hay que poner al día, pero en cuanto al control obligatorio, sí. Hay menos restricciones para ingresar a los países que antes. Pero es importante seguir con las dosis que uno tiene que tener, eso sin duda, como protección personal. Y la otra vacuna que se controla al cruzar fronteras es la que vos estás mencionando y has mencionado, que es la de fiebre amarilla, que puede ser pedida en países inclusive que no tienen transmisión de la enfermedad, pero cuando reciben viajeros de países como Argentina, que se consideran endémicos, aunque no tengamos nosotros circulación del virus actualmente, hay que demostrar que uno está vacunado para poder ingresar. Entonces, nosotros por ejemplo en los chiquitos, a partir de los 9 meses recién se puede dar por el riesgo de encefalitis. Ahora, en las personas adultas, ¿hay algún riesgo a determinada edad con alguna patología de base? Cualquier persona, independientemente de la edad, que tenga algún trastorno que altere su sistema inmunológico y produzca inmunosupresión, esto puede estar relacionado con un cáncer, con un tratamiento bajo quimioterapia, radioterapia, tomar medicamentos que disminuyen las defensas, los corticoides son uno de ellos, hay gente que lo toma durante tiempos prolongados porque tienen enfermedades reumatológicas, los que están trasplantados y reciben inmunosupresión para no rechazar el órgano que recibieron, independientemente de la edad, esas personas también que no tienen un control adecuado de su infección, no deben recibir la vacuna porque está elaborada con un virus vivo y les podría producir la enfermedad. Y después por la edad, aunque uno sea sano y no tenga ninguna condición o enfermedad de base, es a partir de los 60 años que se recomienda preferentemente no vacunar. No es una contraindicación absoluta y de acuerdo al destino que se visita, hay que poner en la balanza para un mayor de 60 años que decide ir a un destino con fiebre amarilla. ¿Cuál es el menor riesgo? Si el de recibir la vacuna, por el evento adverso que puede producir, o si el de ir sin la vacunación y exponerse a la enfermedad en el destino. Lo ideal es evitar destinos con transmisión si uno tiene más de 60 años, porque de esa forma no me vacuno, no corro el riesgo de la vacuna y no voy a un destino con fiebre amarilla. Pero hay gente que no puede suspender el viaje y ahí hay que evaluar cuál es el menor riesgo, pero no podemos hablar de riesgo cero. Perfecto. Y en esos destinos donde puede haber riesgo de fiebre amarilla, ¿qué les recomendás aparte de la vacuna? Es decir, ¿qué precauciones podemos tener para evitar el mosquito? Bueno, como es transmitido justamente por mosquito esta enfermedad y también incluyendo otras enfermedades que se transmiten por mosquito, como puede ser el dengue y otras tan conocidas como la malaria, Zika, chikungunya, en general para todas las enfermedades transmitidas por mosquito, lo que recomendamos son medidas generales relacionadas con el tipo de vestimenta que uno utiliza. Por ejemplo, si uno puede manejarse con manga larga, aunque sea finita, uno va a tener menos piel expuesta para que pueda ser picado. Los colores de la ropa influyen porque los oscuros atraen a los insectos y los claros no. Y también recomendamos evitar todo tipo de fragancias perfumadas porque atraen a los insectos. Bien. Eso es a nivel general. Y a nivel específico, 2 tipos de repelentes. Los que tienen DEET o DEET como principio activo
la marca más común tiene 3 letras Sí. y viene en muchos colores, pero la recomendación es usar la presentación del 25%, que es la de la extra duración, que da Verde, sería el verde. que da 6 a 8 horas de protección, sabiendo que, por ejemplo, los mosquitos del dengue, del zika, del chikungunya tienden a picar al amanecer y al atardecer, y el de la malaria tiende a picar al anochecer. Entonces, con ese conocimiento es que, según la zona donde uno esté, va a usar durante el día o durante la noche la protección. Y una última medida que también para los que hacen turismo aventura o lugares donde hay mucha exposición a mosquitos y este tipo de enfermedades, es complementar un preparado que mandamos a hacer, porque acá no se consigue comercialmente, en base a permetrina, que eso es para la ropa. Ajá. Y para asegurarse de no echarlo en piel, lo que le recomendamos a los viajeros es rociar la ropa antes de vestirse, porque tiene efecto por 24 horas. Y la ropa queda protegida. Luego la colocamos y la piel expuesta 2 a 3 veces por día la protegemos con el off. Perfecto. Y es muy importante recomendarles que, por ejemplo, si se van a poner protector solar, primero es el protector y después es el repelente de los mosquitos, ¿verdad? Siempre las cremas en todas las variantes que tengamos que usar, si es protección solar o por otro motivo, van primero. Y finalmente van los aerosoles. Los aerosoles. Perfecto. Ahora en el próximo bloque vamos a seguir entonces un poquito más de qué tenemos que hacer antes de emprender un viaje. Bueno, no nos dejen, estamos en La Ciencia Cierta con el doctor Pablo Almacián y Medicina del Viajero. No nos abandonen. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias.
Hemos vuelto en un nuevo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y estamos con Pablo Elmacián y seguimos entonces viajando. Pablo, estuvimos hablando de la fiebre amarilla. ¿Qué destinos son peligrosos para la fiebre amarilla? Para ubicarnos geográficamente, ¿cuáles son las áreas de transmisión y donde no se puede exponer a la enfermedad? Son dos. Básicamente es sencillo recordarlo. Una es muy lejana, que no es tan visitada, que es la zona de África, pero se le dice subsahariana, que es el África central. Ahí es donde hay mayor intensidad a nivel mundial de transmisión. Y la segunda es Sudamérica, que eso lo tenemos muy cerca. Mira. Toda la cuenca amazónica, podríamos decir. Pero por ahí hay zonas, y hay países donde inclusive en la zona de la costa también tienen riesgo de transmisión, porque el reservorio, lo que sostiene al virus en la naturaleza es el mono. Y Brasil, por ejemplo, tiene la selva del Amazonas o el Mato Grosso, en zonas que no son muy visitadas, pero también tiene la mata o selva atlántica, y eso está presente en toda la costa. Entonces, desde el estado de Bahía, la zona de Salvador, hasta el sur inclusive, son zonas que actualmente se consideran con riesgo de transmisión. En Brasil, un destino muy visitado. Y lugares muy visitados por esa Suele ir en auto, recién había salido un artículo explicando cómo llegar en uno de los diarios de mayor salida, y hay que tener en cuenta que en los estados del sur, por ejemplo, Río Grande do Sul, Santa Catarina, donde está Florianópolis, sí, se están registrando detección de monos, que son los que sostienen la naturaleza, muertos, y quiere decir que el virus está circulando. Entonces, mucha precaución, ir sabiendo que la vacuna de fiebre amarilla es importante recibirla para estos lugares. Bien, y las medidas de protección que dijimos del mosquito. Y hablando de mosquitos, la malaria es otro mosquito el que lo transmite, ¿verdad? Sí, se llama anófeles, ese mosquito, y es el que tiene los hábitos nocturnos. Pero el riesgo de malaria lo tenemos, como mencionábamos al principio, por fiebre amarilla, más lejos, el mayor riesgo, porque la zona de África, y lo mismo, África central, subsahariana, es la que tiene mayor actividad de la enfermedad, es donde se concentra en África el 95% de todos los casos de malaria a nivel mundial. Y de las especies que hay de malaria, porque hay varias, allí en África predomina la más agresiva, se llama falciparum, y es la que puede dar, por ahí para compararlo con algo que tenemos más conocimiento o entendemos un poco más, a eso le llama sepsis, ¿no? A la infección generalizada que puede producir una bacteria, porque estas malarias graves pueden afectar distintos órganos, el cerebro, el pulmón, los riñones. Y entonces aquellos que van a África, a estos lugares de transmisión, por más que vayan poco tiempo y la estadía sea corta, tendemos siempre a recomendarle, además de los repelentes, medicación preventiva por vía oral, que es lo específico que podemos contar para prevenir. ¿Y se toma antes de viajar, durante y después de salir? Hay que evaluar varias opciones y que están disponibles comercialmente, que de acuerdo a la edad, a los factores de enfermedades crónicas que una persona puede tener, interacciones con otros medicamentos, podemos elegir cuál usar. Pero es importante tenerlo. Y después hay personas que nos consultan para prevención de malaria por otros destinos, como en el sudeste asiático, en Centroamérica, en el Caribe o en Sudamérica. Bueno, en primer lugar, recordar esto, que solo el 5% de los casos de malaria se dan en estas otras regiones, y allí sí podemos optar por evaluar según la época del año, si es la época más lluviosa, si la persona va a hacer una estadía larga o corta, si va a estar más en zona urbana o rural, y podemos recomendarle manejarse solo con repelentes o agregar la medicación, pero ella es optativa, por ahí en ese caso la indicación de la medicación uno la puede elegir de acuerdo al tipo de viaje. Y siempre recordar que cuando uno visita zonas de malaria, si bien la incubación suele darse dentro del primer mes, se manifiesta con fiebre, en ausencia de síntomas respiratorios, para diferenciarla con los virus que actualmente tenemos de COVID y de gripe, siempre hay que pensarla hasta 6 meses de haber estado en zona de transmisión y avisarle al médico que uno va a consultar. Yo estuve en zona de malaria, porque con un simple análisis de sangre y se puede confirmar o descartar la enfermedad y tiene tratamiento curativo. Perfecto, es decir, que siempre tenemos que decir volvimos de este lugar, porque de esa forma orientamos también al médico que nos está tratando, sobre todo ante solo fiebre. Ningún médico aquí va a pensar por un cuadro febril que en malaria. Claro, pero si yo le digo que volví del África, perfecto. Y eso es lo mismo por dengue, que ahora el dengue lo estamos teniendo con mayor intensidad. Vamos a ver qué pasa en nuestra época de verano, pero esta no es una época donde los médicos piensen en dengue, pero hay gente que está viajando a Brasil o a lugares del Caribe, Centroamérica, y vuelve y puede venir con dengue, entonces también avisar que uno vino de esos lugares.
Perfecto, es decir, que en Brasil se tienen que cuidar del dengue y de la fiebre amarilla. Es decir, que digamos la protección contra el mosquito es fundamental. Sí. Perfecto. Otra cosa que nos puede arruinar las vacaciones es la diarrea del viajero, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, esto es desarrollar un cuadro de gastroenterocolitis más técnicamente hablando, pero que se manifiesta con diarrea, a veces asociado con fiebre o no, malestar gastrointestinal. Y esto es algo bastante común que se da en los viajes. A veces uno tiene ciertas medidas de precaución, pero se olvida de otras. Sí. Por ejemplo, el hecho de evitar el uso del hielo, el hecho de evitar el agua de canilla, hasta para lavar los dientes, la higiene bucal, siempre tener una botellita en el lugar donde uno está parando para hacer el enjuague bucal con la botella agua mineral embotellada, exactamente. Yendo un poquito más a las medidas preventivas, siempre lo que recomendamos es tratar de consumir todo lo que está envasado, todo lo que está bien cocinado, al horno, hervido, en cualquier método de cocción, pero que tenga justamente una buena cocción. Y evitar las cosas crudas, mal cocidas, porque son las que se consideran de riesgo. Exacto. Las bebidas artesanales, caseras, servidas en jarra, el tema de manipulación, el agua que se usa, todo eso es de riesgo. Así todo, a veces a pesar de los cuidados, puede manifestarse un evento de diarrea. Y lavarse bien las manos. Sí, totalmente. Eso fundamental. Eso, cuando la mano está visiblemente sucia, es importante el agua porque arrastra y elimina la suciedad adherida, pero si no es así, el alcohol en gel es una buena herramienta para lavarse antes. Porque también es una protección frente a esta entidad. Exacto. Que puede ser muy grave, sobre todo en los chicos chiquitos y en la gente mayor, o que tenga algún grado de inmunocompromiso, porque puede llegar a deshidrataciones graves y la internación. Te arruinó las vacaciones. Sí, hay que prestarle atención al hecho de la sequedad que hablamos nosotros de mucosa, ¿no? Como un signo de deshidratación, que la lengua esté seca, que uno no orine muy oscuro, que esté muy concentrada la orina. Eso quiere decir que estamos perdiendo mucho líquido, hay que reponerlo. Y si no toleramos eso, bueno, es un motivo de consulta. Pero para cuadros leves a moderados y sobre todo para los adultos, lo que les recomendamos es que se lleven habitualmente dentro del botiquín un antidiarreico, lo que más habitualmente usamos es el loperamida, que la gente lo conoce mucho, y después un antibiótico, que es la única situación por la cual le decimos a los viajeros que pueden automedicarse con antibióticos. Porque muchas veces nos preguntan, ¿qué antibiótico me llevo? Le decimos, cuidado, porque si usted tiene algún síntoma respiratorio y fiebre, puede ser un virus y no necesita ningún antibiótico, consulte mejor para eso. Pero si exclusivamente el cuadro se manifiesta con malestar gastrointestinal, diarrea y fiebre, eso es muy, muy sugestivo de que puede ser una bacteria intestinal y es conveniente que tengan a mano un antibiótico en base a la acitromicina, que también la gente lo conoce mucho, es el de los 3 días, que se toma uno por día y eso cubre la mayoría de las bacterias gastrointestinales y funciona muy bien para el viajero. Pero eso es fundamental consultar previamente con medicina del viajero. Y en el botiquín, aparte de la acitromicina que nos estás diciendo, ¿qué otras cosas tendríamos que llevar en nuestra valija? Bueno, es importante primero aquellos que tienen medicación crónica que no se olviden y consideren algún plus más, porque siempre puede haber un retraso. Exacto. Y siempre llevarlo eso con uno, no despacharlo porque a veces el avión pierde la valija. Luego considerar los elementos básicos. Dentro de esas cosas básicas, por ahí no hay remedios o medicamentos, pero son cosas que necesitamos. Hablamos del tema de antisépticos, ¿no? Pero si uno tiene una herida, por ejemplo, para no tener que salir a buscar o dónde encontrar, es importante el lavado con agua y jabón, pero después una buena desinfección con productos en base a iodopovidona o clorexidina que se venden comercialmente. Eso es importante llevarlo. No solo una curita, porque tal vez la herida es más grande, hay que tener una gasa, una venda. Y siempre es bueno tener cremas que ayudan a la cicatrización y que tienen una cobertura como para de gérmenes que pueden dar infección y eso también cubrirlo. El termómetro para saber si tenemos temperatura, bueno, los que van a planificar tener actividad sexual con una pareja no habitual, el tema de los preservativos, la enfermedad símica esta, que se eso te iba a consultar. Contacto estrecho físico, pero bueno, pueden haber otras infecciones que se... La viruela del mono para la gente, ¿no? Que es como se conoce más así vulgarmente. Que no está demostrado que la vía sexual sea la transmisión, sino el contacto físico por la actividad sexual, pero puede haber gérmenes que se transmiten por vía sexual, no solamente el VIH, la sífilis, la hepatitis B, clamidia y uretritis y un montón de otras cosas que hay que evitar tener. Dentro de los medicamentos, yendo a algunos que pueden ser de venta libre bajo receta para llevar, además de lo que dijimos del antidiarreico, hay gente que va a destinos de altura, entonces es bueno también en la consulta evaluar si va a estar en lugares por arriba de 2.800 o 3.000 metros, se puede beneficiar con medicamentos preventivos para la altura.
medicamentos para reacciones alérgicas. Las picaduras no solo pueden transmitir alguna infección, sino pueden generar mucha irritación. Entonces hay productos que alivian las picaduras, son antialérgicos también, y eso es importante tenerlo y llevarlo, porque son cosas de uso común y uno se evita la necesidad de tener que salir a comprar y no sabe si lo que va a conseguir es un buen producto o es algo que no es de calidad. Y a veces cuando el idioma no es el de uno, es más complicado también conseguir lo que uno quiere. Y después de lo específico que hablamos, esto por ejemplo de los antibióticos para la diarrea es importante tenerlo presente. Perfecto. Y vos hablaste de las aguas no seguras. Esto puede producir también hepatitis, tipo hepatitis A, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí, ¿qué decís? Y que se puede prevenir por vacuna, favorablemente del año 2005 está incluida en el calendario oficial y todos los bebés al año de vida ya la reciben. Bueno, eso lo sabés mucho más vos. Ya no hay más pedidos de trasplante hepático en el Hospital Garrahan, ¿no? Y eso gracias a la vacunación. Pero qué decir de los adultos que no tuvieron la oportunidad de vacunarse, porque antes no estaba la vacuna. Entonces es una oportunidad al viaje para medir primero lo que le recomendamos cuando hay cierto tiempo para el viaje, anticuerpos, porque la exposición puede haber ocurrido de forma asintomática y uno ni se enteró, pero tuvo exposición al virus y genera defensas naturales. Y eso, si se confirma, evita la necesidad de la vacunación. Y si el anticuerpo da negativo, le ofrecemos la vacuna. Pero es una infección transmitida por agua, alimentos, importante para prevenirla antes del viaje. Exactamente, se previene con todas las medidas que vos dijiste, de consumir aguas seguras, alimentos bien cocinados y evitar entonces todas estas aguas que puedan transmitir, o no solo las enterobacterias, sino también virus como la hepatitis. Pablo, excelente toda tu presentación, muchísimas gracias. A vos también por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de A Ciencia Cierta. Espero que hayan aprendido mucho y preparen sus valijas entonces con mayor confianza en todo lo que hay que llevar, en todo lo que hay que hacer para que nuestro viaje sea más seguro y más feliz. Muchas gracias y será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Muchas gracias.